Bueno, nos vamos a ocupar ahora de una de las noticias internacionales más trascendentes de la semana, la liberación de rehenes de la FARC, una liberación unilateral de 6 de los rehenes que, según algunos, obedece a una estrategia de recuperar espacio político e imagen internacional de una FARC que vienen muy golpeadas, muy castigadas, muy deterioradas en su imagen justamente. Liberó entre el domingo y el jueves 3 policías, un soldado, un ex gobernador y un ex diputado, algunos de ellos con 8 años en poder de las FARC. Por eso hemos convocado a alguien que está siguiendo muy de cerca el tema y desde hace ya rato para ayudarnos en el análisis de este tema. Se trata del colega, el amigo, el periodista Luis Bilbao. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Luis es director de la revista América 21, acaba de publicar recientemente un libro, Venezuela en Revolución, el renacimiento del socialismo con Le Monde Diplomatique. Y bueno, y el tema de la FARC muy cercano a todo este análisis. ¿Cómo estás viendo esta situación en este momento? Yo creo que la FARC han conseguido recuperar la iniciativa con esta medida, porque incluso haciendo todos los esfuerzos que hizo el gobierno de Uribe para dificultar y acaso impedir la entrega de los rehenes, la operación terminó finalmente bien. Y ahora viene la segunda parte, y yo creo que en realidad este era un movimiento táctico para apuntarle a la segunda. Vos sabés muy bien que todo esto empieza hace más de un año atrás con una disposición muy firme del presidente Hugo Chávez de Venezuela para promover la paz en Colombia, porque la guerra en Colombia es un punto inseparable de todo lo que está jugándose en estos mismos momentos en Venezuela. Sí, bueno, justamente el episodio ese de la participación de Hugo Chávez, la invitación a una serie de personalidades, entre ellas el expresidente argentino, y los intentos que hizo Uribe por hacer fracasar por ese hacerlo intento, fracasar, efectivamente. Marca un poquito el tono que ha tenido. Exactamente, y en aquel momento, después de la liberación de los primeros rehenes, que efectivamente fue una victoria política de Chávez, Uribe intentó recuperar la iniciativa política y hizo todo lo que sabemos, es decir, le impidió a Chávez continuar con esta operación de paz y después vinieron los golpes militares contra la FARC, la muerte de Marulanda, es decir, esta serie de golpes que las FARC han recibido, y yo entiendo que con esta operación vuelve la iniciativa política a manos de la FARC, que ahora se plantean la segunda fase a la que aludía anteriormente, y que yo entiendo que va a ser un canje de prisioneros de los restantes en manos de la FARC por los prisioneros de la FARC en manos del Estado colombiano. Y en ese caso, ahora en realidad Uribe está en una situación muy difícil, porque o bien tiene que decir que no al canje, lo cual le va a significar un golpe político muy duro, y entonces precisamente la FARC se fortalecerán en términos políticos por esto y en su imagen internacional, o bien tiene que hacer el canje y por lo tanto reconocer que está cambiando combatientes con una fuerza beligerante, es decir, darle el estatus de fuerza beligerante a la FARC. Yo creo que en cualquier situación por este ángulo, sin entrar en el otro, que es el de la economía y de la política regional, efectivamente Uribe ha perdido la iniciativa y está perdiendo la partida. Ahora, déjame introducirte en un análisis de los dos flancos que tiene esta situación. Por un lado, Uribe. ¿Por qué uno supondría que Uribe no va a mantener su posición dura, totalmente contraria a cualquier tipo de acuerdo, seguir con la alternativa bélica como ha hecho hasta ahora, y siendo que aparentemente hasta algún respaldo de algunos sectores de poder internacional tiene para seguir en esa línea? Y respaldo incluso interno. Uribe ha conseguido un gran respaldo político interno, pero acá interviene otro factor que podemos desdoblarlo, pero que tiene un aspecto principal, y es la crisis económica. La crisis económica que está asolando al planeta entero golpea muy duramente a Colombia.
Y Colombia necesita de la relación económica y por lo tanto política con Venezuela. Y para poder llevar adelante esto, tiene que negociar con su frente interno, porque de lo contrario se le va a producir una conjunción de la oposición civil y la lucha militar, y entonces, como mínimo, tendrá que frenar la ofensiva militar que en el último periodo ha llevado contra la FARC. Desde el punto de vista estratégico, las clases dominantes en Colombia, yo diría más que Uribe, están en una situación complicada, muy complicada, como lo están por otro lado en todo el continente, porque efectivamente la crisis plantea una perspectiva de ingobernabilidad, casi yo te diría creciente y abarcadora, de toda la región, con excepción de aquellos países que han apuntado a una salida diferente y han incorporado la perspectiva del ALBA, que no sé si es algo suficientemente conocido, pero en todo caso es una propuesta de salida o de enfrentar a la crisis desde una perspectiva claramente separada de Estados Unidos. Hay una moneda común, vos sabés que se ha creado en diciembre una moneda común de 7 países integrantes del ALBA, y con un banco común, con una política completamente separada de la voluntad estadounidense y con una perspectiva anticapitalista. Entonces, las cosas empiezan a cambiar por ese lado, pero desde luego en un marco general de una gran crisis. Sí, además un Uribe que tiene complicada la reelección que él pretendía. Yo creo que ya eso está incluso desechado. Yo creo que el propio Uribe desecha la posibilidad porque se le complica mucho. En este mismo momento, en pocos días más, se realiza un congreso del Polo Democrático, que es el encuentro de las fuerzas políticas de izquierda en una gama muy amplia, francamente opuestas desde luego a Uribe, y en este cuadro general yo creo que ese congreso, esta nueva situación interna coyuntural, puede dar lugar a un cambio notable en las relaciones internas de fuerza en Colombia. Y te quería preguntar desde el otro flanco, desde la FARC, ¿esto debe interpretarse también como un cambio de estrategia política? Porque uno recuerda los intentos de acercamiento y de mediación no solo de Hugo Chávez, sino también de Rafael Correa, distintas convocatorias que se le hicieron a la FARC que aparentemente fueron desoídas. ¿Esta posición que tiene ahora es distinta a la que tenía un año atrás, digamos? Es probable que sí. Y entre los factores en búsqueda de la paz externos, hay que contar, y yo diría que hasta en primer lugar, a Fidel Castro, porque Fidel acaba de publicar un libro, yo creo que no ha llegado a Argentina todavía, pero ya en Venezuela se ha distribuido, que es precisamente la búsqueda de la paz en Colombia, y es una narración de Fidel sobre los esfuerzos durante mucho tiempo por la búsqueda de la paz. Incluso Fidel ahí dice cosas muy claras, como por ejemplo que él nunca estuvo de acuerdo con la mantención de los rehenes, y cuenta la propia historia de la guerrilla cubana, ¿verdad? Entonces yo sí tendería a creer, Raúl, que esta hipótesis que vos planteás es efectivamente real. Es decir, que hay un cambio que se expresa en lo táctico, pero que bien puede ser un cambio estratégico de la FARC en relación al estancamiento que hubo en los últimos años en relación con el problema sobre todo de los rehenes, ¿no? Sí, de la mano además de un cambio de conducción en la FARC. Exactamente, ¿no? Hubo un cambio incluso generacional, ¿no? Alfonso Cano, el nuevo máximo dirigente. La muerte natural de Marulanda y el asesinato de Reyes le produce un gran problema a la FARC, evidentemente, como a cualquier fuerza beligerante que le matan sus principales jefes, pero al mismo tiempo tal vez está produciendo un cambio que veremos cómo se desarrolla en el próximo futuro. Luis Bilbao, aprovecho, estás viviendo en Venezuela, ¿no? Parte en Buenos Aires, parte en Caracas. Parte en Caracas y prácticamente la mayor parte del tiempo en Venezuela. Te aprovecho, antes de despedirte, te pido una reflexión, cómo ves el tema de lo inmediato que va a pasar en Venezuela, que es el referéndum por la enmienda. El próximo domingo 15 hay un referéndum donde se va a votar por sí o por no acerca de la enmienda constitucional que permita a todos los cargos ejecutivos la posibilidad de presentarse a elecciones tantas veces como la realidad se lo permita. Yo tengo muy claro que
Es una instancia definitiva en esta larga y muy difícil tensión de fuerzas en Venezuela entre la línea revolucionaria prosocialista de Hugo Chávez y la oposición cerrada de la burguesía venezolana, respaldada y casi yo te diría dirigida por Estados Unidos. Entonces, como en esta instancia del 15 de febrero es absolutamente claro, de acuerdo con todas las encuestas, las encuestadoras de la derecha están diciendo por los medios de comunicación de la derecha que evidentemente gana el sí, es decir, gana Chávez. La duda que me queda es si no se intentará algo muy grueso, muy violento, para poder desdibujar y eventualmente intentar neutralizar la victoria política que significará el referendo. Y es peligrosa la situación porque justamente es tal el cambio positivo que se plantea a partir del otro lunes que yo espero golpes duros de parte de la derecha. Y aquí está conectado con Colombia, porque la capacidad de operación militar, claramente terrorista en este caso, de la oposición en Venezuela es a partir de núcleos infiltrados de paramilitares colombianos que están desde hace mucho tiempo desplegados en territorio venezolano y que han incluso penetrado en algunas policías en municipios gobernados por la oposición. Es decir, en ciertos aparatos policiales hay paramilitares colombianos con documentos falsos venezolanos. Entonces, mirá cómo se vinculan los temas y la importancia que tiene esta perspectiva de la que hablábamos al principio, ¿no? de un acuerdo y una salida política para el tema Colombia. Exactamente. Luisito, te agradezco muchísimo. Luis Ulloa, decía, director de América 21, una publicación interesantísima que esa sí se consigue en Buenos Aires. Así es. Y permanente seguidor de estos temas, del tema Venezuela, con el cual siempre estamos conectados y nos informamos. Te agradezco tu presencia en Misión 7 Internacional. Gran gusto, Raúl. Y la volveremos a repetir seguramente. Cómo no, con todo gusto.